La cosa se pone peor, es lo que estamos viendo en el mercado energético y hoy voy a hablar de lo que está ocurriendo con el gas en Europa, porque esto nos mete en una situación todavía más complicada de cara al futuro y porque realmente es preocupante, ya que aunque veamos subidas de tipos por los bancos centrales, no van a solucionar el problema de fondo y lo que es peor, la situación se está volviendo cada vez más seria. Tened en cuenta que el precio del gas europeo ha aumentado más de un 50% en lo que llevamos de año y acaba de salir el presidente ejecutivo o el CEO de la mayor productora de energía en Alemania diciendo que los precios de la energía podrían tardar entre 3 y 5 años en caer a niveles más bajos, lo que limitaría sin duda y afectaría al gasto de los hogares y afectaría todavía más a las perspectivas económicas. Los flujos de gas ruso a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1, la ruta principal que abastece a la economía más grande de Europa, todavía funcionan alrededor del 40% de su capacidad, a pesar de que habían aumentado desde el comienzo de la semana pasada. Eni y la empresa de servicios públicos alemana Uniper dijeron que estaban recibiendo menos volúmenes de gas de los contratados con Rusia. ¿Qué ha provocado esto? Un cambio al carbón. El ministro de Economía de Alemania dijo que era necesario traer de vuelta las plantas de carbón, ya que podría agregar hasta 10 gigavatios de capacidad en caso de que el suministro de gas alcance niveles críticos. Europa está al límite y están tomando decisiones desesperadas como rescatar esta fuente de energía tan contaminante y que tanto habían criticado. Junto con el regreso del carbón, las medidas alemanas incluirán un sistema de subastas que comenzarán en las próximas semanas para incentivar a las industrias a consumir menos gas y ayudas públicas financieras a los operadores de gas. El gobierno de Austria ha hecho algo similar para convertir una central eléctrica de reserva a gas para producir electricidad con carbón en caso de que el suministro restringido de gas de Rusia resulte en una emergencia energética. España no es la más afectada, Alemania e Italia se encuentran entre los países que más dependen del gas ruso, pero otros países también se están obviamente enfrentando a la escasez de suministro de gas, mientras que el consumo ha seguido aumentando, sobre todo por el calor que acabamos de vivir, esta ola de calor que ha afectado a Europa, que ha impulsado el uso del aire acondicionado, lo cual nos ha puesto en una situación todavía más crítica. Un portavoz del Kremlin dijo el jueves que las reducciones en el suministro de gas no fueron premeditadas y estaban relacionadas con problemas técnicos de mantenimiento. Sin embargo, Mario Draghi desestimaban esta explicación y la calificaban de mentira. Italia está a punto de decretar medidas para reducir el consumo, incluido el racionamiento de gas para usuarios industriales seleccionados, y aumentar la producción en las centrales eléctricas de carbón y también solicitar más importaciones de gas a otros proveedores en virtud de contratos existentes. Alemania ha dicho que el deterioro de la situación del mercado de gas significa que la economía más grande de Europa debe limitar el uso de gas natural para la producción de electricidad y quemar más carbón durante este periodo de transición que ya veremos si se trata de meses o años como algunos ya vaticinan. El ministro de Economía alemán prevé un invierno muy duro y califica la situación de muy seria, y eso es lo que ha obligado a Alemania a, volver atrás y tener que utilizar carbón para reemplazar la falta de gas en su transición hacia energías más limpias. Dice el ministro alemán que es doloroso, pero es necesario. Dice que deben hacer todo lo necesario para almacenar la mayor cantidad de gas posible en verano y otoño, porque prevé que el invierno puede ser muy duro si no actúan ya y podrían verse expuestos al chantaje ruso de cara a los próximos meses. Todo esto ocurre después de que el gigante ruso Gazprom avisara de que va a interrumpir, y de hecho lo está haciendo, el suministro a la Unión Europea. Ya veremos cómo escala esto, porque Gazprom dijo la semana pasada que iba a limitar cada vez más a través de su oleoducto del Nord Stream 1 el flujo de gas a Alemania y a otros países de Europa. El ministro alemán dice que la situación es tensa y los precios altos, pero que no existe otra alternativa ahora mismo, y acusa a Putin directamente de querer manipular el precio, de querer utilizar como arma el gas en su guerra contra Ucrania. Como sabéis, el precio del gas no solo afecta al coste energético directamente, sino que también afecta, por ejemplo, a la fabricación de fertilizantes, ya que el gas natural es un elemento muy importante, con lo cual también se traduce
en inflación alimentaria y por eso es un componente tan crítico y que si realmente esto se alarga puede hacer que esta inflación se quede aquí mucho más tiempo del previsto, poniéndonos en una posición muy delicada de cara a lo que viene, ya que si esto lo unimos a la subida de tipos, la cosa realmente pinta mal. Además, Gazprom se está volviendo cada vez más beligerante y dice que ellos van a actuar con sus propias reglas, que nadie tiene que marcarle las reglas, eso decían en una reunión en un foro internacional, y por eso están saltando todas las alarmas y la situación se califica de muy seria porque no está claro que vaya a haber una cooperación, una relación amigable de cara al futuro, y tengamos en cuenta que la Unión Europea recibe aproximadamente el 40% de su gas a través del gasoducto ruso y que esta gran dependencia realmente nos hace ser muy vulnerables de cara al futuro, ya que no podemos transicionar hacia otras fuentes de gas tan rápido. Según ellos, es muy evidente que la estrategia de Putin es inquietarnos, hacer que suban los precios y dividir al continente europeo, y no permitirán eso. Dice el ministro alemán que se defenderán. Se rumorea que ya hay reuniones con Zelensky para que ceda un poco a las pretensiones rusas, ya que mucha gente cree que Europa está al límite y que esto nos podría poner en una situación de crisis energética de otra magnitud, lo cual haría que realmente el continente se viera sumido en una recesión profunda inflacionaria. Tendríamos una estanflación muy dura que sería lo más destructivo para nuestras economías. Y realmente, lo que he comentado al principio del vídeo, las subidas de tipos de interés afectan a la demanda, pero esta inflación vendría proporcionada por la falta de oferta, la escasez de oferta, el shock de oferta, con lo cual tendríamos lo peor de ambas situaciones, una alta inflación energética que se traduciría en también precios alimentarios mucho más altos y además unos costes financieros para las familias todavía más altos, lo cual realmente nos sumiría en una recesión inflacionaria muy profunda que sin duda afectaría tanto a las familias como a las empresas, ya que yo creo que el próximo riesgo para los mercados es una recesión de márgenes de beneficios, porque esta inflación tan alta sin duda va a afectar a los márgenes corporativos y esto va a hacer que en los próximos meses veamos cómo muchísimas empresas hacen profit warnings, es decir, muchas empresas van a decir que van a tener ingresos mucho más bajos, beneficios mucho más bajos, porque los márgenes de beneficio van a verse reducidos por culpa de la inflación y mayores costes financieros, lo cual podría provocar otra fase bajista en los mercados financieros. Veremos qué ocurre, pero la verdad es que la cosa pinta mal, así que ahora más que nunca hay que ser conservador. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.